Bueno, arrancamos con el videíto que les dije que íbamos a hacer de partida doble, de los principios de partida doble. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que esto de los principios de la partida doble, que la contabilidad en general era como una balanza? Bueno, bueno, vamos entonces, vamos a hacer esa balanza. Hagamos de cuenta que acá hay el fiel de la balanza, que se le dice fiel eh, a esta partecita, ¿no es cierto? Y de este lado, de este lado tenemos eh, la otra parte, ¿no es cierto? De la balanza que la equilibra, ¿no es cierto? Entonces una balanza como equilibrada, ¿m? En donde a este lado de la balanza le vamos a llamar el debe, ¿m? Y a este lado de la balanza le vamos a llamar haber, ¿m? Tal cual los nombres contables que han, que han venido que se han venido suscitando hasta ahora, hasta el siglo XXI, ¿m? Pero bueno, se viene arrastrando desde hace un tiempo. ¿M? Eh, Vamos a ver si lo pongo un poquito más grande. Ahí está. ¿Qué decimos? El debe no significa que se le deba algo a alguien. Ese es así el nombre de la columna. Igual que en el haber, significa que acá ¿m? No es que vamos a poner todo lo que haya o que tenga o que tiene que haber algo o que va a haber algo. No, 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 es solamente el nombre de la columna. ¿M? Se le llama columna, ¿no es cierto?, a todo lo que va acá. ¿M? Todo esta es la columna del debe y todo esta es la columna del haber. Que vamos a ir registrando operaciones. ¿M? Vamos a ir registrando operaciones. Perdón. Como estas balances son iguales, fíjense que están son totalmente opuestos. ¿M? Entonces, en parte del audio que yo les había mandado, les dije que si el debe es blanco, necesariamente el haber es negro. ¿M? Y en eso cumplimos, ¿m?, con una parte de los principios de partida doble en donde muestro los dos lados del mostrador. ¿M? Si el debe es fuego, el haber tiene que ser agua. Y también siempre hago el paralelismo futbolístico. Si el debe es River, ojo con B corta, ojo, el haber es Boca. ¿Mm? Son dos equipos de fútbol. ¿Mm? Se pelean por los títulos y demás. Yo soy independiente, nada que ver. Pero bueno, son nombres que reciben las columnas. Y lo que quiero expresar con esto que son, de esta manera, no solamente que son dos nombres, sino que también son opuestos. ¿Qué es lo que me dice el primer principio de la partida doble? ¿Mm? Que yo eh, se los había graficado acá. ¿Mm? Se los había puesto acá. Como que en realidad son tres principios. Acá están como más desagregados, pero en realidad son tres principios. ¿Mm? El primero, que sería este, por así decirlo, es que el total de los débitos tiene que ser igual al total de los créditos. Básicamente resumiendo. ¿Qué significa el total? Claro que todos los importes en plata que ponga acá, ¿m?, con sus referidas cuentas contables como caja, deudores por venta, deudores varios, rodado, inmueble, bla 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 bla, tienen que sumar exactamente todos los importes
que están acá. Entonces, podemos decir que el total de estas columnas tiene que ser igual. Ops. Ahí lo vamos a hacer mejor. Sí. Ahí está. El total, este es un igual grandote que le he puesto yo acá. No sé si se alcanza a ver. Es como un signo igual grandote. Nada más. Sí, tienen que ser iguales las columnas. Los importes de la columna, no la forma. Bien, y vamos al segundo, en donde dice que se tienen que registrar en las mismas cuentas contables. ¿Cuáles son las principales cuentas contables? Las grandes, las que abarcan a otros, los rubros, los que abarcan, como vimos, tanto en el anexo A como el anexo B de la cartilla 3, los grandes rubros que ubican cuentas contables más chiquititas. Activo, pasivo, patrimonio neto, las pérdidas y las ganancias. Que cuando vimos variaciones patrimoniales les dije que había varios conceptos que incluían pérdidas o resultados negativos en general, y había dos conceptos que incluían los resultados positivos. Pérdidas, habíamos dicho que como resultado negativo no solamente estaban las pérdidas, como dice acá en la misma cartilla, sino también tenemos egresos de dinero, las pérdidas que lo estamos señalando ahora. Todo esto es RN, es resultado negativo. También tenemos los costos, que ya lo vamos a ver mucho más adelante. Tenemos los costos y los egresos, y los gastos, perdón, y los gastos. Son 4. Los resultados negativos son, lo vamos a poner acá, vamos a poner que los resultados negativos, el famoso resultado negativo, serían o incluirían costos, gastos, egresos y pérdidas propiamente dichas. Los resultados positivos, o el resultado positivo, o los resultados positivos, habíamos visto, cuando les expliqué en el video anterior las variaciones patrimoniales, habíamos visto que era uno de los ejercicios de la cartilla 3, que pueden ser tanto los ingresos como las ganancias. Y también vimos que la única cuenta de patrimonio neto, propiamente dicha, que vamos a ver en SIC 1, SIC 1 vemos resultados positivos, resultados negativos, es la cuenta capital. Es la cuenta capital. Todo esto, todos estos, representan a lo que se llama patrimonio neto. Vamos a poner acá. Patrimonio neto. También le vamos a poner el mismo colorcito. Bueno, sí, el mismo colorcito.
subrayadito. También, por otro lado, tenemos las cuentas de pasivo. Que las cuentas de pasivo también vimos, que también pueden ser deudas y obligaciones. La diferencia entre ambas es que la deuda es voluntaria. Las deudas son voluntarias. Y las obligaciones, no. Las obligaciones son obligaciones. Se me borró una partecita. Las obligaciones son obligaciones. ¿Y qué significa que las obligaciones sean obligaciones? No puedo evadirlas, no puedo no pagarlas. Entonces, podríamos decir que el pasivo, vamos a poner en verdecito, incluye a estas dos cuentas que también son verdecitas. Ya que estamos coloreando, coloreemos. Uy. Ahí está. Ya que estamos coloreando, coloreemos. Y por el otro lado, vamos a tener las cuentas de activo. ¿Ven cómo se va formando de a poquito la ecuación patrimonial fundamental? Que son los bienes y derechos que tenemos sobre bienes. Sobre bienes, derecho a cobrar, o derecho a... Tenemos derechos sobre otras cosas. Y los bienes que efectivamente los tenemos. Entonces vamos a ponerlo, ya que estamos coloreando. Sigamos coloreando. Ponemos en azulcito. Y esto lo ponemos bien en azulcito. Entonces, fíjense que se tiene que respetar esta igualdad. Profe, esto me suena conocido, me lo tienen que decir ustedes, claro, porque el activo es igual. Esto lo vamos a poner super igual como un super igual. Epa. Es igual al pasivo más el patrimonio neto. Profe, si hacemos esto, juguemos con los colores. Vamos, juguemos con los colores. Va a ser igual al pasivo más, también le vamos a poner ahí, el patrimonio neto. Esto ya vimos varios ejercicios. Entonces, esta balanza vendría a ser esta misma balanza que está toda acá. Esta balanza vendría a ser lo mismo que nosotros ya conocemos de la cartilla 3, que es esta misma ecuación. Pero le vamos a sumar algo. Le vamos a sumar los principios de partida doble. ¿Y qué principio de partida doble le vamos a sumar? Le vamos a sumar estas.
este principio grandote. Ya vimos que las cuentas se registran, las de activo con las de activo, las de pasivo con las de pasivo, las de patrimonio neto con las de patrimonio neto. Este principio ya lo vimos. Y vamos a este otro tres principios que, ¿cómo vendrían siendo? Los tres principios dicen lo siguiente. Lo vamos a poner en colorcito rojo. Todas las cuentas de activo, todas las cuentas de activo, perdón, ahí está, todas las cuentas de activo aumentan por el debe. Aumentan por el debe. Todas las cuentas de activo aumentan por el debe. ¿Qué significa que aumentan por el debe? Y que voy a tener más bienes, que voy a tener más derechos a cobrar. Y cada vez que tenga más bienes y más plata y más autos y más casas y más inmuebles y más rodados, que es lo mismo en contabilidad, las cuentas van a aumentar. Estas grandes cuentas van a aumentar. Y cada vez que tenga menos plata, que tenga menos casas o inmuebles o menos mercaderías, las cuentas van a disminuir. Entonces, las cuentas de activo, cuando aumentan, lo hacen por el debe. Y cuando disminuyen, lo hacen por el haber. Lo hacen por esta columnita del haber. En cambio, y vamos a cambiar de colorcito, las cuentas de pasivo, estas cuentas de pasivo, cuando aumentan, tengo una flecha, imagínense, con muy buena voluntad y caligrafía, acuérdense que estoy con el mouse, bueno, cuando aumentan, lo hacen por el haber. ¿Y cuándo aumenta una deuda? Y cuando tengo más deuda. ¿Cuándo aumenta una obligación? Y cuando me llegan más impuestos. Cada vez que tenga más deuda, cada vez que tenga más deuda con mi proveedor, cada vez que tenga más deuda con algún acreedor, cada vez que tenga más obligaciones como el impuesto inmobiliario, el impuesto al automotor, el IVA, esos aumentos en importe en pesos, lo van a hacer por haber, por la columnita del haber. Lo van a hacer por la columnita del haber. Y cuando el pasivo disminuya, vamos a poner acá, lo va a hacer por el debe. Ah, profe, entonces el activo y el pasivo se mueven de manera opuesta. Sí, contablemente se mueven de manera opuesta. Disminuyen. Cuando disminuyen, lo hacen por el debe, por esta cuentita que se llama debe. Profe,
profe, ¿y las cuentas de patrimonio neto como capital, resultados positivos, resultados negativos? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a usar el azul. El amarillo, perdón. Vamos a usar el amarillito. Las cuentas de patrimonio neto como capital y los resultados positivos, ¿m?, van a aumentar por el debe. ¿Y qué significa que aumentan por el debe? No sé si se lee acá. Ahí dice aumentan. ¿Qué significa que aumentan por el debe? Si quieren lo escribo, lo borro y lo escribo en negrita. Porque me parece que no se va a leer. Pero en realidad es amarillo, ¿no? Las cuentas de patrimonio neto, como capital, y los resultados positivos que están dentro del patrimonio neto, aumentan por el debe. Ah, profe. Pero se equivocó, le faltó los de resultado negativo. No, chicos, no me he equivocado. El circulito no me quedó chico. Es a propósito así. Fíjense bien, fíjense muy bien, que acá hay una balanza. En donde de este lado de la balanza las cuentas como pasivo y patrimonio y capital y resultado positivo aumentan. En cambio, de este otro lado de la balanza, las cuentas como activo aumentan. Ah, profe, entonces podemos decir, como decía el apunte, que todos los pasivos y todo el patrimonio neto aumenta por el haber y todo los activos aumentan por el debe. Y yo les digo, sí, pero. Y acá viene el pero. Y me dejé reservado el color azulcito para el pero. El pero, el pero son las cuentas de resultado negativo. Que las cuentas de resultado negativo vamos a usar las cuentas de resultado negativo van a aumentar por el debe. Profe, pero están de este otro lado, están del lado derecho de esta gran balanza. Pero es una excepción a la regla. Las cuentas de resultado negativo, como los costos, los gastos, los egresos y las pérdidas, son una excepción a este dibujo. Entonces, aumentan. Aumentan por el debe.
Y cuando disminuyen, lo hacen por el haber. Entonces, por el haber, disminuyen. Profe, pero las cuentas del debe y el haber disminuyen. Perdón, las cuentas de resultado negativo disminuyen, pero se están moviendo igual que una de activo. Sí, las cuentas de resultado negativo se mueven exactamente por las mismas columnas que se mueve una de activo, pero no tiene nada que ver. Profe, uno son bienes y derechos y la otra son costos, gastos, egresos y pérdidas. Claro, porque son la excepción a la regla. Y esto lo tienen que entender bien porque acá está la mayoría de las equivocaciones. ¿Mm? Todos piensan que por estar de este otro lado de la balanza, los resultados negativos también aumentan por el haber. Error. Son los únicos que disminuyen por el haber. Y están de este lado de la balanza. Son una excepción a la regla de la partida doble. ¿Mm? Y como excepción, cuando tienen que aumentar los gastos, me aumentó Claro, me aumentó Internet, tuve una pérdida, que se me perdió dinero, que se me quemó el galpón, eh, un costo como el costo de mercaderías vendidas o un egreso porque pagué el seguro del auto. Esos son, dije, cuatro ejemplitos rápidos de lo que son conforman los resultados negativos. Cuando aumentan en importe, cuando aumentan en importe, los tengo que registrar en la columna del debe. ¿Mm? Y de esa manera, aunque parezca loco y un dibujo medio raro, no van a encontrar en ningún libro contable, de esa manera, chicos, aunque les parezca un poquito loco, de esa manera es que se mantiene esta igualdad patrimonial. ¿Mm? Se mantiene esta igualdad patrimonial. Esto, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Bueno, eso es todo el videíto. Copio y pego pantalla. Y ahora se los paso al WhatsApp. Ahí se los acabo de mandar al WhatsApp. Así que, bueno, ahí ya después le subo el link. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao.